Hola, buenas tardes. Esto es De Todo Menos Eso, el capítulo número 17 que le hemos denominado el Post-COVID. Para eso tenemos un invitado súper especial y estamos ahora en La Junín, en San Marcos, aunque ustedes no lo crean, en uno de los sitios más misteriosos del taller de Jaime Zapata. Como ustedes podrán ver, el entorno es un poco obscuro, un poco misterioso, tránfugo, pero créanme que aquí la vibra es absolutamente positiva. Black Mama, ¿en qué plataformas, aparte de Radio Pichincha, todos los viernes de 6 a 7 de la tarde nos pueden escuchar 24 horas, 7 días a la semana desde cualquier parte del mundo? Claro, nos pueden escuchar en Spotify, YouTube, Apple Podcast, Amazon Music, TikTok, Instagram y Facebook. Mustang de 1963, el capo de la crónica, Esteban Michelena. Perdidamente enamorado del amor, maestro para atrapar el alma en los lienzos. Él es Jaime Zapata. Escritor, periodista, discípulo de Mafalda y cazador de utopías. Él es Álvaro Samaniego. Cimarrona, multifacética, desde Esmeraldas yo soy Black Mama. Documentalista, contador de historias con demasiado corazón, Nicolás Cornejo. Hoy día en este episodio de Todo Menos Eso tenemos nada más y nada menos que a Gabriel Trueba. Cuando investigaba su currículum, nosotros podemos saber de Gabriel que es un PhD en microbiología en Iowa State University. Actualmente es profesor e investigador de la Universidad San Francisco de Quito, donde es profesor del Colegio de Ciencias Biológicas y Ambientales y director del programa de PhD de microbiología. Yo tuve la suerte de conocerle vía Zoom justamente a Gabriel cuando me encontraba haciendo un documental en plena época de pandemia, cuando todo el mundo se estaba muriendo, cuando acabábamos de asilarnos. Gabriel tuvo la gentileza de desasnarme un poco sobre lo que estábamos viviendo todos en ese instante, que fue realmente unas épocas absolutamente diferentes para la humanidad. Gabriel, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Me imagino que cuando escuchaste en diciembre el primer caso de esta fiebre, de esta especie de neumonía, tú comenzaste a prender las alertas antes de que ya sepamos que se venía una pandemia. Le comentaba a Esteban cuando veníamos a esta locación que me imagino que para un microbiólogo, para una persona de tu capacidad, de tu conocimiento, debe ser igual que para un vulcanólogo. El vulcanólogo está esperando que le erupcione un volcán y quizás no le va nunca a erupcionar el volcán, pero cuando le erupciona van a donde sea porque es el fenómeno para el cual han estudiado. ¿El COVID-19 fue para ti casi lo mismo? Sí. ¿Cómo fue para ti recibir estas primeras alertas? ¿Cómo las recibiste? Cuéntanos un poco los entretelones. Y lo principal, ¿sentiste miedo o sentiste un vértigo de adrenalina o quizás un poco de felicidad porque sabías que podías poner en práctica todo lo que habías estudiado durante muchos años, mi querido Gabriel? Muchas gracias por la invitación en primer lugar. En realidad, cuando me acuerdo que era diciembre y estaba viendo la televisión, estaba viendo cómo empezaban a construir estos hospitales en China, ¿no?, para esta enfermedad. Entonces empecé a preocuparme porque parecía que no le podían contener al virus. Ya habíamos tenido la experiencia antes del SARS-1, o el SARS que se le conocía en 2002. Y ese virus tuvo la posibilidad de escapar de China y estuvo en algunos países. Afortunadamente era un virus que se pudo autocontener. Parecería que es contradictorio, pero por la mortalidad que tenía. Era un virus que mataba a 40% de las personas que infectaba y casi todos desarrollaban síntomas. Entonces el virus, las personas que tenían síntomas eran los que se iban a morir y finalmente eran hospitalizados y se podía de alguna manera aislar a las personas infectadas. Entonces sí me causó preocupación ver la construcción de esos hospitales porque parecía que no estaba controlando China al virus. Y para contestar tu pregunta con respecto a si fue adrenalina o si fue miedo, fue una mezcla de las dos cosas, porque realmente nunca hemos visto una pandemia, nunca habíamos experimentado una cosa semejante y de las cosas que yo había leído, ¿no?, por ejemplo, el haber leído que la gripe española mató más gente que la Primera Guerra Mundial y, digamos, creo que las dos guerras, la primera y la segunda, combinadas,
no produjeron el mismo número de muertos que la gripe española. Entonces, sí era una cosa que causaba miedo. Gabriel, al menos en la literatura, en lo que ustedes habían estudiado, ¿tenía una idea de que los contagios podían ser tan rápidos? ¿Se había hecho algún cálculo, alguna simulación en esta época? Todos los cálculos matemáticos que se pueden hacer de estas cosas, por lo general son útiles, pero no son verdaderos. O sea, no, lo que le hizo al virus tan exitoso fue el hecho de que la mitad de las personas que se infectaban eran asintomáticos. Entonces, no había forma de saber quién estaba infectado y quién no estaba infectado, quién estaba regando el virus y quién no estaba regando el virus. A diferencia del primer SARS, que se podía saber que todas las personas que son sintomáticas son las que están transmitiendo. Simplemente la mitad de los casos eran asintomáticos y eran altamente transmisores. Entonces, esa fue una cosa que fue extraordinaria y de ahí aprendimos una cantidad de cosas porque realmente, para usar la palabra que tú usas, a todo el mundo creo que nos desasnó esta epidemia porque, claro, le coge al mundo en un momento en el que la tecnología de los ácidos nucleicos había avanzado lo suficiente como para poder ir siguiendo el camino evolutivo de un virus, ¿no? Eso nunca se había hecho. Entonces, para uno es fascinante ver lo que está pasando, cómo van cambiando, cómo va el virus evolucionando en el camino y finalmente hasta que llegó hasta esa cepa Omicron que por suerte resultó ser menos virulenta, ¿no? Jaime, cuando ya se comienza a escuchar por primera vez la palabra COVID, los noticieros ya comienzan a hablar y nos dicen todos tienen que meterse a la casa. ¿Tú qué estabas haciendo? ¿Cuál era tu actividad ese instante? Yo estuve en Francia y la cosa fue mucho más, digamos, paulatina. De a poco se iba cambiando la actitud de la gente, porque empezamos, como tú cuentas, con algo que parecía una gripe cualquiera que íbamos a poder controlar, pero de a poco empezó a haber a nivel de Estado una preocupación porque empezaron a regarse, ¿no es cierto?, la voz de que esto iba. Yo me acuerdo una persona que trabajaba en la prefectura en Montpellier, empezó a transmitir en un café, nos dijo, esta cosa va a ser mucho más grave de lo que pensamos. Esos fueron los primeros anuncios y que a nivel de policía empezaban a ver cómo iban a controlar, porque se empezaba me acuerdo que hubo en Italia un partido de fútbol, porque las fronteras empezaron a correr, a cerrar de a poco, pero antes, increíblemente, en el momento más importante del COVID, hubo un partido de fútbol que vinieron no sé cuántos miles de gentes a juntarse. Ese fue el primer contagio, que fue tremendo, que es el que contaminó Italia y España, si ustedes se acuerdan. Entonces, yo pienso que la cosa fue muy despacio hasta que ya fue la noticia de que la cosa era muy grave, ¿no? El fútbol siempre hace esas cosas. Yo tengo, o sea, mi historia, digamos que es mucho menos espectacular, pero nosotros estábamos organizando el cumpleaños de mi madre, que es marzo 10, y mientras estábamos en nuestra organización nos reunimos, no nos reunimos, teníamos las noticias de que esta vaina se viene, no se viene. De alguna manera yo peleé para que se haga esa reunión con toda la familia, porque internamente yo sabía que esta iba a ser la última vez en quién sabe cuánto tiempo. No lo sabía racionalmente, pero lo sentía, ¿no? Entonces, estos bichos microscópicos de alguna manera estaban transmitiendo ya esa sensación, que es la que un poco acabó con todo, que es la sensación del miedo. Ahí es donde quedamos todos. No se hizo la parrillada, todos estamos sanos, pero fue grave. Mi estimado Gabriel, cuando ya comienzan a ver los primeros muertos ya en el Ecuador, sobre todo en Guayaquil, tú para tus investigaciones científicas, disculpa la ignorancia, pero tengo que preguntarte, ¿tuviste que ir a ver algún muerto para ver cómo estaban sus tejidos, de ver la sangre? ¿Cómo fue que vos podías de alguna manera parar un poco las muertes desde tu laboratorio? Bueno, realmente la forma como nosotros pensábamos que íbamos a contribuir es básicamente haciendo diagnóstico en primer lugar, ¿no? Entonces empezamos a hacer diagnóstico de la enfermedad para tratar de evitar justamente que las personas que están infectadas contagien a otras personas. Cuando vimos lo de Guayaquil, era una cosa que realmente uno le empieza a dar pánico de ver una mortalidad tan alta, ¿no? Entonces, prácticamente el laboratorio que estaba dedicado a bacterias, hongos, virus, todo se dedicó a este SARS, ¿no? Nos dedicamos completamente a estudiar el COVID. Entonces, una parte de nosotros se dedicó a hacer el diagnóstico
tratar de detectar el virus, y mientras que otros estábamos secuenciando, leyendo el genoma del virus del dengue. Me acuerdo en esa época, entonces dijimos, paremos eso y empecemos a secuenciarle al virus que está circulando en el Ecuador, a este SARS. Entonces... Una pregunta, Gabriel, ¿cuándo empezó el control a nivel internacional? ¿Cuándo empezó el control que ningún, digamos, laboratorio, que ningún doctor, por más como el doctor Raúl, no sé si te acuerdas en Francia, que empezaron a dar su opinión de lo que había que hacer? ¿Cómo te sentías, digamos, en la libertad de tener tu opinión dentro? Mira, yo pienso que la mayoría de personas que estábamos leyendo lo que estaba pasando, estábamos alineados con lo que decía la Organización Mundial de la Salud, realmente. Desgraciadamente, y son las cosas que increíbles medios, el problema psicológico del COVID debería estudiarse porque la gente empezó a reaccionar de una forma extraña, ¿no? De pronto tenemos investigadores que se empiezan a crear estas historias fantásticas de lo que está pasando o describen cosas que son realmente inverosímiles, ¿no? Entonces, de alguna manera había que controlar esa narrativa, ¿no? De ciertas personas, incluso Luc Montagnier, que fue uno de los co-descubridores del virus del VIH, de inmunodeficiencia, empezó a contar estas historias extrañas que el virus era construido, que tenía pedazos de diferentes cosas, una cosa que parecía demencial, ¿no? Y así hubo muchas personas. Doctor, personas, sí. yo lo primero que se me ocurrió a mí, fueron dos preocupaciones. Los extremos de la edad en casa, ¿no? Es decir, los nietos y la abuela. Cómo iban a estar protegidos. Tratar de procesar bien la información que, como usted dice, empezó a ser como dispersa y después realmente de ficción. Entonces me dio una desconfianza brutal. Así es. Del sistema sanitario, de todo lo que hacían el establecimiento público. Y realmente sí, fue el encierro y la preocupación porque los más débiles no caigan antes. Personalmente yo, Nicolás, yo dije, ok, si es ahora, es ahora. O sea, uno nunca sabe ni para quién se baña, ni dónde entierra los calendarios, hermano. Entonces te puede coger ahora, te pueden meter un accidente y me lo cogí con mucha, no irresponsabilidad, pero no me dejé abrumar porque enseguida entró la industria del entretenimiento. Con unas películas que en realidad veías eso y lo que querías era ser un hombre topo y partir a la luna, hermano. Mi querida Black, tú eres una mujer de shows, una mujer que tiene que entrar a ambientes con mucha gente, pones música, eres una DJ, eres una cantante famosa, tú vives del público. ¿Cómo te agarró esta pandemia? Patas de arriba, totalmente. O sea, fue una cosa totalmente de locos porque como peluquera yo seguí trabajando. O sea, no es que la gente dejaba de cortarse el pelo, dejaba de pintarse el pelo. Extrañamente, la gente quería hacerse muchas más cosas. Entonces me tocó conseguirme el traje de astronauta rosado, por si acaso. Era como que si el... Teletubby. Claro, no, era como que si el Ranger rosado se hubiera comido al Ranger negro. Entonces tenía que andar con mi traje de Teletubby y yo me hice mis propias mascarillas, obviamente. Entonces andaba super fashion dentro de toda la cuestión. Pero en cambio, como DJ, lo más loco es que me empezaron a contratar un montón para hacer fiestas online. Entonces era como que se vendía el link y yo tocaba desde mi casa, me arreglaba de la cintura para arriba, de la cintura para abajo, seguía en pijama y tocaba en fiestas de 4 o 5 horas y la gente se seguía conectando. Igual los conciertos, yo vivía en ese tiempo en un estudio de grabación y de producción, entonces tenía la opción de seguir trabajando en esto y aparte me pude hacer colaboraciones con otra gente. O sea, en ese tiempo se produjo bastante porque tenía los equipos en casa. Si no hubiese tenido los equipos en casa, mi historia hubiese sido totalmente otra, porque muchísimos estudios dejaron de trabajar. Nosotros teníamos el estudio en la sala, entonces era otra cosa. Mi querido Gabriel, ¿te cortaste el pelo vos? Sí. Sí, te llegaste. ¿Quién te cortaba el pelo? Contratamos a una señora que iba a la casa y nos cortaba el pelo en el jardín. Eso hacía. En el jardín. Tal cual, eso sí. Gabriel, ha pasado la peste negra, es la primera, de las más furiosas, ¿no? La viruela, la gripe española, el VIH-Sida que habías comentado hace un rato y el coronavirus. Ya pasó, ya el virus se acabó, ya la OMS dije ya se acabó la pandemia. Sin miedo, Gabriel,
¿El COVID se hizo a propósito? No. ¿O cómo fue? Tú eres veterinario y me olvidaba de decir en el currículum. Ese es un añadido brutal. Chicas, es brutal. Pues además Claro. de ser un microbiólogo, es veterinario y se decía que este virus se pasó por el tema de los animales, los murciélagos. ¿Fue así? ¿O vinieron los chinos y nos metieron ahí algunas para acabar y paralizar el mundo? Uno de los problemas graves que hubo en la pandemia fue la mezcla de política en medio de toda esta cosa. La gente que estaba en contra de los encerrones, la gente que estaba en contra del uso de las mascarillas, la gente que veía que es una falta de respeto a la libertad personal el que a una persona se le obliga a hacer ciertas cosas. Entonces, ahí aparece esta narrativa de que probablemente los chinos crearon este virus. La verdad es que eso es inverosímil porque en la actualidad uno puede leer cada una de las letras del genoma del virus y uno puede saber exactamente si existen pedazos de otras cosas, como decía el doctor Montañé, que esto era mezclado, no existe ninguna, es un virus completamente nuevo, o sea, es parecido al SARS anterior, pero es diferente. Y fueron una cantidad de coincidencias que fueron explotadas en parte por unas personas y por otras personas, y pienso que fue algo honesto de ellos que realmente veían como que era demasiada coincidencia. Por ejemplo, Wuhan, el sitio donde empezó la pandemia, existe ahí un gran laboratorio que se dedica a estudiar estos virus, es especializado en estos virus. Y Wuhan no tiene murciélagos. O sea, los murciélagos están al sur de China. Entonces, la gente decía, ¿cómo puede ser posible que aparezca el virus en Wuhan y no en Yunnan, que es donde están los murciélagos? Entonces, empezaba la gente a pensar que había algo escondido en esta cosa. Y la verdad es que lo que pasó es que los chinos crían estos animalitos que se llaman pangolines, crían estos perros, no me acuerdo cómo se les dice en español, son una especie entre perro y zorro que es un animal silvestre, ¿no? Y le crían para comerse. Entonces estos animales aparentemente se infectaron y vinieron infectados a los mercados, ¿no? Y ahí empezó en el mercado, ¿Y se infectaron de dónde, doctor? Perdón, solo esa puntualización. O sea, la historia es complicada. Los murciélagos infectaron a estos animales. Fueron los murciélagos. O sea que Sí, los murciélagos- algo de sí Sí, tuvo. pero fue en el sur de China, Sí. no fue Batman. en Wuhan lo que pasó eso, fue en Con el sur plata de del China. Guasón. Y la gente llevó estos animales infectados al mercado, ¿no? Esta es la historia que más o menos se ha ido Entrelazando. Posicionando. Sí. Pero a mí me gustó más siempre la historia de que vino de otro planeta, una invasión extraterrestre. Porque eso nos daba chance de hacer una película como con 3 secuelas, ¿no? Y ahora otra cosa que escribieron por ahí en un artículo que yo leí es que siempre fue importante la destrucción del ecosistema porque expulsa virus zoonóticos que estuvieron aislados durante milenios. Zoonóticos, ¿qué es primero? No sé, por eso estamos con Sí. el No experto. conocido Sí. dentro del mundo animal, ¿no? Sí, exactamente. Es la transmisión de virus de origen animal a los humanos. Así se llama zoonosis. Entonces, y la verdad es que yo me acuerdo en el 2017 hubo un reportaje que fue producido por la National Geographic en la que se describía estas cavernas de Guangdong en el sur de China. Y la persona que mencionaba, que hablaba de estas cavernas, decía, me parece a mí increíble que la gente entre a estas cavernas. Nosotros hemos encontrado que hay virus igualitos al virus del SARS y la gente sigue entrando y no le da miedo. A nosotros nos da miedo, entramos siempre con mascarillas, hay tantos murciélagos y estos murciélagos están infectados con esta cosa. Entonces, era inminente para este señor, que era de una organización que se llama EcoHealth Alliance, Alianza de Ecosalud. Para él era inminente que iba a haber una pandemia en cualquier rato, porque estos murciélagos tenían cualquier cantidad de virus y los virus eran muy parecidos al de SARS. Y se dio. Y se dio. ¿Y cómo es que se origina allá y llega a Quinindé, doctor? O sea, Es la forma como se transmiten los organismos a es través de exponencial la cosa, ¿no? Pero más que nada, la forma como nos comunicamos, ¿no? Entonces, los viajes intercontinentales es la cosa más común para nosotros. Los aviones Sí. y todo. Nosotros podemos encontrar, por ejemplo, bacterias intestinales, ¿no? que les encontramos aquí en el Ecuador, les encontramos idénticas en China. O sea, de alguna manera esa bacteria se fue a China. De manera que estamos demasiado conectados. Esto es realmente yo diría, el escenario perfecto para una pandemia.
demasiado viaje internacional, demasiadas personas. Y de las primeras precauciones, me acuerdo que teníamos, yo tenía que grabar un documental en ese momento sobre los trabajos que estaban haciendo en la ciudad por el virus. Entonces, lo primero era, a ver, ¿quién quiere ir a grabar conmigo? No tenía una sola persona que quería grabar conmigo. Por ahí había una persona que me dijo, vea, así como van las cosas, prefiero morirme de coronavirus que de hambre en la casa, así que vamos a filmar. Entonces yo manejaba el auto de la oficina, la otra persona hacía cámara y así nos pasamos haciendo el documental. Y era brutal, porque primero había que ponerse unos trajes de astronauta, parecíamos todo mundo Teletubbies, había que ponerse guantes y después había que ponerse estas famosas mascarillas. Después comenzaron a desvirtuar que los guantes Y eran gafas terribles. también, porque por los ojos también supuestamente. Y la pregunta es para uno de ustedes, ¿fue tan terrible para ustedes como para mí usar mascarillas? Para mí, lo peor de la pandemia no fue tanto quedarme en la casa, si me voy a morir o no, era usar mascarilla. Me asfixiaba, apestaban, pasaban las horas y era insoportable. Después no había que ver dónde se consiguen, habían de telas. ¿Cómo vivieron ustedes la época, Jaime, de las mascarillas? Mira, yo creo que fue una prueba, puesta a prueba de cada estado, ¿no? Cada estado que se pretendía tener más o menos controlado. Por ejemplo, Francia, que parece que todo funciona, que la salud funciona, increíblemente en el momento que empezaron, ya digamos, seguramente que teníamos que todos cubrirnos, ¿no es cierto?, con máscaras, resulta que en Francia no había máscaras. Habían botado todas las máscaras, todo un problema político del Ministerio de Salud. Hicieron renunciar a la ministra de Salud porque no encontrábamos máscara en ninguna farmacia, en ningún lado. Tanto así que me hice la primera máscara con el saco del aspirador. Le corté y me fabriqué una máscara en Aimesa, utilizando el coso de Iberia que me daban para me puse acá con una mascarita de estas de saco de aspirador porque no había nada. Pero No fíjate sabía que con qué. la mayor prueba de autocontrol era ponerse la mascarilla después de comerse una poliburger. ¡Qué bestia! Eso era autocontrol. Cómete un encebollado y ponte la mascarilla. Exacto. Eso era mucho Es peor. autocontrol eso. No, y aparte, por ejemplo, a mí a veces me tocaba ir, a estudios de grabación o cosas así. Y en el momento en el que ya estás sola en la cabina, te sacas la mascarilla y una es chica, bonita, entonces yo me pintaba la boquita. Sácate la mascarilla después de haberte pintado la boca. O sea, era literal un payaso. Entonces siempre antes de cualquier cosa me tocaba llevar pañitos, volver a llevar el maquillaje para poder retocar todo. Y en ese tiempo empezaron a salir unos videos así súper absurdos de las chicas maquillándose sobre la mascarilla. Entonces cogían claro, hacían toda una cosa de pintura sobre la mascarilla porque la gente ya no sabía qué hacerse. Y aparte, el respirar y respirar dentro de la mascarilla hace que la piel se te haga pedazos. Pues Sí, me rico. llenaba de espinillas, o sea, era todo un relajo. Así era lo peor. Doctor, una precisión. No, Usted no me diga, descarta... doctor. Gabriel, sí, Gabriel querido, una precisión. Usted descarta que fue creado, ¿no es cierto? Sí, ves, es absurdo. 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 Yo me permito compartirles una anécdota con el gran cantante mexicano Juan Gabriel, que cuando le entrevisto, que era muy raro que el de entrevistas, él me recibe con una botella, con una copa, donde estaba su orina. Y hablaba de la orinoterapia y de lo terrible y oscuro que es el negocio de las farmacéuticas. Es decir, como la industria del entretenimiento ya sabe que va a estar pegado en 5 años y la de la moda ya sabe cómo nos vamos a vestir en 10, Juan Gabriel decía, las farmacéuticas ya saben de qué te van a matar en 5 y te venden el medicamento. Claro, es Juan Gabriel que no es un científico, pero es un señor más rodado que 10 planetas. Entonces, no sé, su docto comentario, Gabriel. Desgraciadamente, nosotros pensamos que existe este cúmulo de conocimiento que ha acumulado La industria. la humanidad, realmente es conocimiento milenario de los humanos, ¿no es cierto? Que uno pensaría que cuando hay un problema todos los humanos nos vamos allá a buscar las explicaciones o a buscar las mejores formas de controlar algo. Pero desgraciadamente cuando ocurrió esta cosa, cada uno corrió por su lado como gallina sin cabeza realmente. Y aparecieron todas estos brujos, diría yo. O sea, había esta cuestión del cloro que Del se cloro, tomaba. ajá. Yo me acuerdo. Pero a mucha gente le funcionó y No, daba testimonio. No, Mira. o sea, No sé. esta cosa
absolutamente absurda, porque el rato que uno se pone el cloro en la lengua, la concentración, el cloro reacciona con las proteínas de la saliva, o sea, Claro. el virus no le hace nada. Esa Pero cosa. qué bien dicho, brujos, ¿no? Salieron un Es montón realmente de... eso. Y después aparece, por ejemplo, la ivermectina, que es algo que se había encontrado que afectaba a ciertos virus. Y la gente juraba que funcionaba, pero la gente veía que en el laboratorio no funciona eso. ¿Para qué van a usar? O la cloroquina, y era una Eso pelea. justamente te quería hablar de la cloroquina, porque en Francia había un tremendo debate con este doctor Raúl de Marsella, que proponía que con cloroquina en los primeros momentos del COVID se podía sanar casi como tomando aspirinas, ¿no? Que eso podía ayudar. Pero después yo empecé un poco a investigar lo de la cloroquina y llegué, porque en algún momento yo hice este mural de la Eugenio Espejo, y llegué a leer, encontré un artículo muy bonito donde decía que Eugenio Espejo, o sea, curaba a la época, ya cuando con los, ¿cómo se llaman? Los curas Jesuitas. jesuitas, ellos curaban con la quina, con la cascarilla. Sí. Acá, ¿La quinina? No es la quinina. ¿No? Sí, sí, la quinina. la quinina. Entonces, que esta planta, la cascarilla, justamente ellos llevaron a Europa. Entonces yo me acordaba con la cloroquina, no sé si tenía que ver, Sí, tiene es que lo ver. mismo, tiene que ver. Es una modificación de la quinina. Sí. Y claro, y alguien me contaba que aquí durante el COVID en la Amazonía, me contaba que estuvo haciendo la rural, que en la Amazonía sí se curaban con la cascarilla, Claro, que cascarilla. estaban con el tratamiento. Rebeca se comunicó conmigo y me dijo que ¿Desde dónde? Rubén le había dicho ¿Desde que tenía dónde, Rebequita? constancia de que este programa estaba siendo oído en Londres y en Oxford. En Oxford. Espero haber pronunciado bien Oxford. Le Así que saludos ruego, para todos le ustedes. ruego ¿no? le Desde Quito, preguntes Ecuador. a la Black Mama cómo Black se Mama, pronuncia bien, cómo se pronuncia bien. Querida Black, en plena pandemia tú me contaste que te dedicaste a hacer algunos temas, algunas canciones que nos tienes ahora preparado para este Wow. programa. Cuéntanos un poco qué vamos a escuchar para pasar al siguiente tema en el segmento de este programa que sí tiene guión, aunque ustedes no lo creen. Bueno, en realidad es una canción que escribí mucho antes de pandemia, pero justamente durante la pandemia en estos círculos de apoyo de mujeres que hacíamos, porque la mayoría, me atrevería a decir que el 90% de las mamás nos estábamos volviendo locas en la casa y sentíamos que no había apoyo, no había contención entre nosotras, entonces hacíamos reuniones de Zoom y nada, entre artistas a veces cantábamos y un montón de cosas y esta es justo una canción que le escribió a mi hijo Gabriel, que en ese tiempo se volvió como una canción de contención mucho para nosotras. Y se llama Mi Leoncito. Vamos entonces a escuchar Mi Leoncito, que Belleza. fue escrita y compuesta en esta época tan dramática, mi querido Gabriel. En medio del delirio del público, pero... Rico suena. Seguiré en el camino, sin miedo al exilio, trabajando para sacar adelante a mi leoncito, a mi leoncito, porque si la vida es dura, te llena de ataduras, pero en las caídas sentirás mi dulzura, sabes que somos luz en la noche más oscura. Camina de mi mano, a la ignorancia no le des espacio, camina con Black Mama, como leona por la sabana. Aquí no existe blanco negro, esa no es nuestra realidad. Sabes que somos la mezcla, mulata, indígena, nuestros ancestros de África. África, camina de mi mano, a la ignorancia no le des espacio, camina con Black Mama, como leona por la sabana. Muchas gracias.
Muy bien, mi querida Black Mama. Belleza, Black. Con su leoncito. Gabriel, entre las cosas que quiero comentarte y que no vamos a poder tratar todo en este programa, lamentablemente, la primera es que tenías un reloj al lado tuyo que te estaba diciendo todos los días, hay que buscar la solución, hay que buscar la solución. Por ejemplo, había gente que visitaba a su mamá sin saber que estaba contagiada, esa persona estaba contagiada y mató a su mamá. Y entonces te vuelves un criminal, un asesino de tu propia madre y vivirás con esa culpa toda tu vida. Qué Mucha heavy gente, eso no, porque no te pasó, no te has puesto a pensar, pero hay familias que le culpan a este hermano, a este cuñado, de haber desobedecido y que le fue a visitar y le mató. Si es que no hubiera ido a visitarle, seguramente hasta ahora estaría viva la abuelita o el pariente y todo esto. De alguna manera el tema de la violencia de hogar, o sea, pasarte ya encerrado, le comenzaste a conocer a tu pareja ya verdaderamente como es, ¿no es cierto? Y había los insultos, incluso violencia física, los guaguas, los niños ya no soportaban más, querían irse, había suicidios. Nosotros hicimos unos documentales de las atenciones que tenía que hacer la ciudad a toda esta gente y las historias eran como para hacer un documental de cada llamada. ¿Eso te mortificaba de alguna manera, Gabriel? Sí, claro. Es como que la sociedad se estaba desintegrando, ¿no? A rato se sentía como que todo se está desmoronando. Desintegrando, qué fuerte. Realmente sí es angustiante y una de las cosas que fueron muy duras en la pandemia fue justamente el problema de los niños y de la educación, ¿no? Yo soy profesor universitario y hasta ahora puedo ver el efecto de la pandemia en los estudiantes, o sea que no... aparentemente no había motivación para estudiar, y tampoco había el control, ¿no?, que siempre tenemos en los colegios para que los estudiantes estudien, den sus exámenes, que no estén copiando. Todo eso desapareció, entonces estos muchachos realmente nunca aprendieron, o muchos de ellos no aprendieron a estudiar. Pero antes de irnos más allá, hay una cosa que es de resaltar, que es la primera generación humana que fue capaz de inventar en tiempo real la respuesta a ese problema, ¿no? Eso es espectacular, Sí, es extraordinario. Sí. Todo lo que son videoconferencias, ¿no? Yo creo que aprendí a usar al celular al máximo en la pandemia. Yo antes lo usaba solamente para las llamadas. Después Te tocó. Aprendí Te tocó. todas las... Y una cosa que quería preguntarte, bueno, aparte de que lo que tú decías, yo pienso que esto también puso a prueba, por ejemplo, pensábamos que a partir de esta enfermedad, de este virus, iba a haber solidaridad a nivel mundial, y que no fue el caso, porque teníamos los dos países, digamos China y Estados Unidos, que se peleaban por manejar la pandemia, y después las vacunas. El business. Y además cada uno dando las vacunas a sus aliados, porque así fue, ¿no? Pero la pregunta que yo quería hacerte es, ¿hasta qué, o sea, hemos tenido ya una idea de cuánta gente realmente en los hospitales, porque no habían camas, porque no habían atención... Los respiradores de estos. Los respiradores. O sea, tenemos una idea de cuánta gente realmente, porque además no tenías acceso de ir al hospital, no tenías cómo ver a tu familia. Entonces te decían, se murió, y además no lo podías ni enterrar. ¿Sabemos cuánta gente realmente, una idea de cuánta gente murió de COVID en los hospitales o no? Bueno, en los Imposible hospitales saber. es difícil, pero lo que yo hacía es todas las semanas estaba midiendo la cantidad de muertes en Quito, ¿no? Entonces teníamos una línea que era la mortalidad normal y esto es el efecto del virus. Entonces podíamos ir midiendo lo que estaba pasando y podíamos ver las ondas cuando empezaba a morir gente otra vez, era la angustia, otra vez está muriendo, otra vez gente se está contagiando, ¿no? Claro, justamente en ese tiempo el papá de mis hijos se quedó atrapado en México. Él viajó un par de días antes de que se cerraran los aeropuertos y ya no pudo regresar y se quedó 4 meses atrapado en México. Y en ese tiempo justo vivíamos con la hermana de él en la parte de abajo y mi ex cuñado todos los días se la pasaba repitiéndome la cifra de muertos y me repetía la cifra de muertos y me repetía la cifra de muertos. Y en un punto me tocó decirle, hazme el favor, cállate, que estoy con mis hijos aquí. Claro, claro. Y mis hijos están escuchando todo el tiempo que hay una cantidad de muertos y que sube, que sube, que sube. Y con mi nene de 4 años en ese momento, o sea, un niño de 4 años empezó a entrar en pánico y me decía, ¿por qué no me dices que mi papá se murió y no lo van a traer?
Claro. Era como, eres muy chiquito para pensar ese tipo de cosas, Claro, pero fue claro. también la cuestión mediática, ¿no? Pero esto se resume en algo que no nos gusta hablar en este programa, pero que me toca rapidito, Gabriel. ¿Tú crees que en esa época el Ecuador tuvo un manejo político acertado de la pandemia? Manejamos bien, exceptuando Guayaquil. La folclórica, que ¿te acuerdas que bloqueó el aeropuerto? Sí. Probablemente lo que pasó Ah, es que folclore urbano, de terror. yo pienso que Guayaquil nos dio el reality check, como se dice en Estados Unidos, ¿no? Ahí nos dimos cuenta lo grave que era esta cosa. Y cómo no se hace también. Exactamente. Claro. Entonces la gente se dio cuenta que esto no es una gripe cualquiera, ¿no? Que esto no se le puede manejar así. Y claro, en Quito las cosas cambiaron y la mortalidad, hubo mortalidad obviamente, pero no fue en esos picos tremendos, no hubo la saturación de hospitales que hubo en Guayaquil, ¿no? Gabriel, una pregunta. ¿Usted se bancó, se fajó con toda esa angustia de ser un científico conociendo la verdad de la milanesa? ¿Emocionalmente le pegó esto? Sí. ¿Nos cuenta, nos comparte? A mi esposa le podían preguntar. ¿Te volviste loco? Podías dormir. ¿Te cambiaron No, el sí, genio? Sí, El genio. estaba explosivo completamente. No es Estaba para alterado, menos. sí, estaba alterado por esta cosa, sí. ¿Y la ciencia se comenzó a mover muchísimo? Sí. Fue, como te decía, lo que nosotros aprendimos, ¿no? de cómo evoluciona un virus, del efecto de las vacunas. Y una de las cosas que fue fantástica es el descubrimiento de esto, o mejor dicho, el desarrollo de estos nuevos tipos de vacunas, porque esta nueva vacuna a base de ARN mensajero, esto es algo que ha revolucionado y va a revolucionar la medicina de aquí en adelante. Claro, porque se decía que descubrir la vacuna iba a tomar muchísimo tiempo, etcétera, y las vacunas salieron relativamente raras. Una de las cosas más incómodas después de la mascarilla era el hisopo, ¿no? O sea, que había que meterte esta cuestión, eso, ¿no es cierto? ¿Te incomodaba a vos cuando venías? Por supuesto, además que yo pensaba no vacunarme, pero como tenía que viajar, era imposible, así que me tocó vacunarme, me tocó pasar por todas las pruebas, y yo nunca me enfermé del COVID, yo pienso que nunca tuve la sensación de haber estado enfermo, pero yo creo que nos estamos también olvidando de la parte, digamos, positiva de lo que fue el COVID, porque a partir del COVID también se inventaron un montón de cosas nuevas, la comunicación fue diferente, lo que comentábamos tal vez me acuerdo los conciertos desde las ventanas, Claro. me acuerdo en España, la gente también creó otro tipo de comunicación que fue muy nueva, también muy novedosa. Y yo voy a enumerar un poco de las cosas que son las positivas, como vos dices, Jaime. Se usó menos dinero físico, se multiplicó el uso de las videollamadas, los Zooms, etcétera, se triplicó el videotrabajo, crece el mercado electrónico, menos cine, no había como ir a las salas, más Netflix y comenzaron a generar estos espacios, los podcasts. Menos bares, más comida a domicilio, los Uber Eats, etcétera. Se venden más computadoras, es evidente. Crece la telemedicina, imagino que eso te consta, mi querido Gabriel. La gente comienza a querer irse de las ciudades y vivir lejos, apreciar el campo, ¿no es cierto? El contacto físico ya no es tanto, comienza a extrañar eso, comienza ya la gente que abrazaba mucho, el ecuatoriano besa mucho, toca mucho, ya eso nos tocó dejar un poco. Preocuparse más de nuestra salud, el Big Data y la inteligencia artificial que hablaremos, Álvaro, las energías renovadas y estudiar más a través de la pantalla. Pero para concluir esto, mi querido Gabriel, yo me acuerdo, yo vivo en Guápulo y me levantaba con el sonido de los pájaros. Y era maravilloso. Totalmente. Veías unos videos y en ciertos países volvían los venados, los osos a pasearse en las calles o en los malls. Delfines, o ¿Verdad? sea, habían, igual también esto dio el paso a un montón de memes así súper locos. Entonces había gente que ponía, de repente asomó otra vez Godzilla en Japón y está tranquilo. Claro. Cosas así. Entonces yo decía, bueno, esto es Creatividad. lo bueno de esto. ¿Tú crees que todas estas discusiones sobre calentamiento global, el tema de la reforestación, se sacudió un poco? ¿Hay más conciencia gracias al COVID? ¿Cómo ves ese tema tú de la protección del planeta? Desgraciadamente no se ha hablado mucho de esto, pero creo que Álvaro estaba mencionando algo con referencia a la alteración del ecosistema, a la destrucción de los bosques, el contacto con animales silvestres, todo este tipo de cosas. La gente pienso que de alguna manera se dio cuenta que cualquier cambio que uno hace en la naturaleza puede repercutir en contra de nosotros, ¿no? Y la otra cosa es que
la idea de que un fenómeno natural puede afectarnos tremendamente. Entonces, una de las cosas que pienso que la gente tenía en la cabeza es que nosotros no somos indestructibles, ¿no? Los humanos no somos dueños de lo que está pasando y el momento menos pensado, un cambio en la naturaleza puede hacer que desaparezcamos todos, ¿no? O la gran mayoría de nosotros. Entonces, yo creo que un poco ahí pienso yo, ha renacido un poco la preocupación por el cambio climático, ¿no? Por evitar que este fenómeno natural, que probablemente va a ser devastador, va a ser un poco más lento, pero va a ser devastador. O sea, ya vimos lo que pasó con la sequía de las hidroeléctricas y cosas por el estilo, que probablemente va a ocurrir otros años con más frecuencia y más frecuencia. Entonces, de alguna manera tenemos que pensar que hay que cuidar el medio ambiente. Pero puede ser en algún punto una ilusión, ¿no? Porque efectivamente se calcula que se dejó de emitir un 7% de gases de efecto invernadero, lo cual era una buena noticia. Pero de ahí en adelante hemos seguido con todos los meses batiendo récords en temperatura elevada, ¿no? Sí. Entonces, la gran conclusión de sociólogos es que nos dieron el garrotazo y no aprendimos nada. Queremos ir por más, ¿no? Sí. Bueno, y ahora viene el antes y el después un poco, mi querido Gabriel, y se dice, ¿qué viene ahora? Ninguna sociedad ha muerto a causa de una pandemia. ¿Tú crees que después de la pandemia, con el descubrimiento de las vacunas, que para eso también hubo todo un tema de psicosis, la gente decía que con las vacunas nos iban a matar, a ponernos unos chips, bueno, toda una serie de vainas. Para concluir rápidamente, antes de pasar al siguiente tema, las vacunas sí sirvieron, Gabriel. Claro. La forma tan rápida que se acabó la pandemia, y una pandemia tan complicada, un virus tan difícil, porque el virus pasó de estos murciélagos, pasó a los pangolines, de los pangolines a los humanos, de los humanos pasó a los perros, estaba pasándose a los venados, estaba pasándose a todos los animales. Es un virus terrible. O sea, la forma cómo puede evolucionar. Gabriel, tú que eres veterinario, ¿nos cuentas algo? ¿Había con los caballos, las vacunas? Sí. En ausencia de vacunas querían, en Francia, me acuerdo que estaban pensando. O sea, lo que estaban pensando y lo que se hace, se produce anticuerpos en caballos, ¿no? Para tratar a las personas que están infectadas. Entonces, se le inyecta a los caballos, se les inyecta virus inactivado y se obtienen los anticuerpos y eso se inyecta a las personas cuando están infectadas, cuando están con síntomas. Entonces, se puede hacer eso. Pero no es una vacuna propiamente, es más bien una terapia en base a suero del caballo. ¿Sí? Y sácame de una duda, ¿cuáles fueron las mejores vacunas, Gabriel? Las de ARN fueron las mejores. Yo estaba completamente escéptico cuando empecé a escuchar esto de las vacunas de ARN, porque nunca había escuchado algo que alguien estaba fabricando estas vacunas, pero yo no tenía la menor idea de lo efectivas que eran. Pero la gente que había fabricado eso sabía lo que eran. ¿Eso fue meterle un virus al virus, más o menos? No, eso es fabricar básicamente un ARN mensajero. Nuestras células utilizan el ARN mensajero para producir proteínas. Correcto. Entonces, en lugar de inyectar la proteína al cuerpo, lo que hacían es que nuestras células produzcan esa proteína adentro, ¿no? Entonces, y eso es lo fantástico, ¿no? Entonces, el ARN es interesante porque una vez que se usa esa información, se destruye, ¿no? Entonces, por eso causaba ese tipo de malestar la vacuna. O sea, había gente que se tumbaba 3, claro, 4, 5 días por la vacuna. Es el estímulo que produce en el cuerpo, ¿no? El cuerpo está reaccionando a esta cosa. Entonces, mientras más uno se sentía mal, y eso tiene sentido, probablemente la vacuna está haciendo un mejor efecto, ¿no? Entonces, pero sí. Otro de los temas que es clave es que este virus le cogió a una parte de la salubridad social de muchos de los países desarmada. Sí, claro. Porque estábamos en una ola política en lo que había que achicar el Estado, y achicar el Estado significaba cerrar laboratorios, bajar el número de personas en los hospitales, y eso de alguna manera también afectó para que los efectos fueran mayores. Yo leí en algún lado, no sé si esta información sea precisa y correcta, que en total hubo 700 millones de contagiados y 7 millones de fallecidos. 7, me parece que esa era la relación. ¿Tú crees, Gabriel, que parte de la crisis económica que estamos viviendo ahora, con todas sus secuelas, que ya son de conocimiento público y que no quiero tratar en este programa, son a causa de la pandemia, de habernos paralizado tantos años? Yo creo que hay un área de conocimiento que se debe estudiar más, que es la psicología de las pandemias. Cómo afecta a las personas el hecho de estar encerrados, de sentirse esta cosa cercana a la muerte, de ver que los amigos se mueren o que los parientes se mueren. Y ver que no hay esperanza, porque por un momento, acuérdense ustedes, cuando no había vacunas, no había esperanza. O sea, yo pasaba metido en el internet buscando
¿cuándo sale la vacuna de AstraZeneca? ¿Cuándo terminan los experimentos para que salga esta cosa? Y no salía. Entonces uno veía que estaba lejos la solución a este problema. ¿Y tú en el arte cambiaste? ¿Te ayudó a estar recluido? ¿Te ayudó a saber que no tenías que salir, poder estar en paz adentro? Que no te estabas perdiendo de nada. Yo, por ejemplo, soy de las personas que nunca puedo pegarme una siesta porque siento que soy un irresponsable con el trabajo. Y las únicas veces que pude tener una siesta medio decente fue en pandemia porque sabía que no me estaba perdiendo de nada y que todos estaban de alguna manera relajados. ¿Pasó eso? Yo tuve la suerte increíble. Primero porque yo soy medio solitario. Entonces, el momento que ya no habían bares, que me encantan los bares, no habían bares, no soy muy amiguero, pero sí me gusta ver gente. Entonces, al final me concentré a trabajar, me metí a trabajar, a pintar en mi casa, tanto así que empecé a crear estos matinales en Instagram, simplemente para mandar mensajes a todos mis amigos para que me vean que estoy bien. Entonces teníamos 1 hora para hacer cualquier actividad, yo salía a hacer gimnasia y con mis matinales yo mandaba mensajes a todos en Ecuador diciendo estoy vivo y además dándoles ánimo para que hagan lo mismo que yo. Uno de los efectos más extrañamente negativos del COVID es que nos volvió de alguna manera más individualistas, porque ahora no tenemos que salir de la casa para pedir comida, para hacer las compras del Supermaxi, para trabajar ni para nada. ¿Cuál es el efecto de esto? Es que la unidad, el cooperativismo previo nos ayudaba a resolver problemas comunes entre todos. Sí. Ahora por solo separados de eso se vuelve mucho más difícil. Eso justamente yo iba a decir, o sea, yo siempre lo voy a medir con mi vara, ¿no? Hacia mi lado. Y entiendo que muchísima gente de cierto estrato económico sí empezó a volverse sumamente individual, pero los que estábamos un poquito más abajito de ley nos tocó sí o sí hacer comunidad. Porque al inicio, antes de que se empezaran a desarrollar las fiestas online, antes de que la gente se atreviera a volver a llamar a una peluquera a su casa para hacerse algún servicio, había que ver de qué manera se sostenía. Yo estaba sola en casa con 2 niños y si no hubiera sido gracias a mis papás y a muchísimas amigas que era como, oye, a mí me está sobrando carne, a ti que te está sobrando lenteja, a vos te sobra arroz, y nos empezábamos a mandar de casa a casa. Una nota de trueque Claro, muy para linda, podernos muy sostener. linda. Amigas que recién habían dado a luz y no tenían cómo demonios sostenerse. Era como, yo todavía tengo ropita de mis hijos, ya te mando. O sea, era ver la manera de sostenernos. Belleza. Pero si no hubiera sido por la comunidad, no lo hubiéramos logrado. Esteban, ¿tú escribiste más en pandemia? Y sí, yo saqué, claro, terminé No Más Lágrimas, enseguida le entré a El Pasado No Perdona y tengo por publicar Todo Tiene Su Final. Entonces yo dije, ¿qué sé hacer yo? Escribir. Va a morir en ley. Cuando viene un médico, verás, Gabriel, que me dice que yo tengo una arritmia y va a morir en un estadio, salió la novela de Antonia, una novela infantil de 45 páginas con la historia de un héroe futbolista. Entonces yo me refugié en lo que sabíamos hacer para no tomarme todo lo tóxico que te venía por las noticias, por las películas, por las series. Los amigos, ya te pegó, ¿no? Ya te ha de pegar, te decían. O sea, pucha, deja nomás, no me llames, hermano. Bueno, hemos visto que todos progresamos de alguna manera. En mi caso ya les conté que yo también nunca paré de filmar. Me hubiera fascinado descansar algo en pandemia, no lo hice y me tocó, bueno, registrar imágenes de este país en unas condiciones súper inusuales. Pero qué Entonces bravo está en lo el que archivo. Bravo. Pero sobre todo para vos, Gabriel, me imagino que la cuestión sigue. ¿Tienes más estudiantes? ¿La gente se comenzó a interesar más por la ciencia? Al menos microbiología hemos tenido un boom. O sea, Boom. la Qué gente bien, está muy Gabriel. interesada en microbios, en toda esta cosa, ¿no? En entender más si ha habido más interés. Tú decías, Gabriel, que les pegó a las mascotas. A ese torito que está atrás tuyo, regresa a ver. ¿Será que le pegó a los vacunos? ¿Les pegó? No. A los perros. No, sí. ¿Sí? Los perros, sí. Los Claro. perros, los leones, había gorilas enfermos con Un gorila con máscara está los divino. monos aquí en los centros de rescate enfermos con COVID. Sí, sí. ¿Y se inyectó más plata en el tema científico, por ejemplo, para acelerar el tema de las vacunas, para hacer la primera, la segunda, la tercera? Entiendo que la última es espectacular, ¿no? La última de COVID es muy buena, me han dicho médicos en otros países de eso. Pero ese impulso no puede servir que incluso para quizás ver una vacuna para el VIH-Sida, por ejemplo. Sí. ¿Cómo, tú crees que esas enfermedades que estaban con sospecha de que es negocio, ¿no? Para venderte los medicamentos todos los meses, ¿se puede ver esto beneficiado por el COVID? Sí, por supuesto.
El problema que tiene el virus del SIDA es que es un virus que produce una enfermedad crónica. No enferma rápidamente, sino que le va destruyendo el sistema inmunitario poco a poco. Y en ese proceso el virus va cambiando. Entonces la vacuna no funciona porque el virus que tenías en enero es diferente al que está en marzo. Entonces ese es el problema grave. Pero la vacuna a base de ARN parecería que podría, como es sintética, es un pedazo de ácidos nucleicos sintético, podría hacerse varias permutaciones de esa cosa y se está trabajando en esas cosas y va a mejorar mucho. Y una de las cosas que ya se está viendo es, por ejemplo, vacunas contra tumores, que era para lo que se empezó a usar las vacunas de ARN, ¿no? Claro. Así se empezó a usar esas vacunas, después se pensaron que podía servir para este coronavirus. Ahora se está empezando a trabajar volviéndose al tema de vacunas contra tumores y probablemente eso va a ser un boom. Claro, hace un tiempo justamente salió, o sea, se empezó a volver obligatoria en algunos países la vacuna esta del papiloma para las niñas menores de 15 años. Y lo que sucedió en Colombia y en Perú fue que muchísimas niñas empezaron a enfermar y hubieron un par de muertes también. Sí. Desgraciadamente, yo te voy a contradecir en eso, porque yo he visto todos los datos de esas vacunas. O sea, son vacunas de nueva generación. Son vacunas bueno saber la información real. Las vacunas antiguas que se usaban, por ejemplo, la vacuna de la polio, la vacuna del sarampión antigua, o sea, son vacunas que son extremadamente rudimentarias, estaban en la época de piedra de la microbiología, ¿no? Entonces, las vacunas de ahora son unas vacunas tan purificadas, ¿no? Utilizan ciertas moléculas que son las ideales. Entonces, el hecho de que puedan producir algún efecto colateral es realmente mínimo, ¿no? O sea, es una cosa que estas vacunas son mucho más, yo diría, purificadas. Es la mejor palabra que se puede decir. Es bien interesante porque ahora cualquier cosa que no se puede explicar directamente por la ciencia se dice que es de efecto secundario de las vacunas del COVID, ¿no? Sí, o sea, y eso va a seguir pasando. Una de las cosas que son tristes de la pandemia es que yo pienso que existe mucho más suspicacia por parte de la gente con respecto a las farmacéuticas. Yo no soy amigo de las farmacéuticas, ¿no? Por el negocio que hacen, pero los productos que generan son productos de la ciencia. ¿Tú crees que en el 2017 la humanidad, esta humanidad, la nueva, digamos, la que nosotros conocemos, la de los McDonald's, la de la alimentación rápida, chatarra, todo lo que hablamos, tiene algo que ver con haber puesto al ser humano más frágil, más débil ante una pandemia como esta? No creo realmente. O sea, yo sí pienso que tenemos que pensar qué es la humanidad, ¿no? Si nosotros nos ponemos a pensar, pongamos hace 400 años o hace 500 años la humanidad. Hace 500 años los seres humanos estábamos expuestos a una cantidad de virus, a una cantidad de bacterias y probablemente la gran mayoría de gente que era susceptible o que tenía alguna deficiencia en el sistema inmunitario desapareció. Digo por el cáncer, por ejemplo, hablamos mucho de eso. Pero el cáncer, mira, ya te voy a responder lo del cáncer, pero una cosa que es interesante es que la sociedad actual, por el hecho de que la medicina ha avanzado tanto, probablemente entre nosotros hay una cantidad de gente que tiene deficiencia del sistema inmunitario. Por ejemplo, el sistema inmunitario de un guaraní, ¿no? Probablemente es mucho mejor que el sistema inmunitario de una persona que vive en Nueva York. Simplemente porque en Nueva York hay muchas, no sé si me entienden lo que le estoy diciendo, sí. O sea, cuando hay enfermedades, se va limpiando todos los problemas inmunológicos, todas las personas que el sistema inmunitario no es bueno, simplemente desaparecen, ¿no? Y eso es lo que, pero en cambio cuando hay toda esta medicina que permite que hay personas, y puede ser mi caso incluso, que no tengo un sistema inmunitario que funcione tan bien, ¿no? Pero que gracias a la medicina yo he podido sobrevivir y he podido tener hijos, ¿no? Y claro, tengo nietos. Entonces todos esos genes han seguido en la humanidad. Esos genes en las sociedades anteriores no hubieran pasado. Claro, no existían. A los 15 años se morían. Sí. Entonces eso es interesante. Ahora con respecto al cáncer, el cáncer sí es una enfermedad que ha existido siempre, ¿no? Hace poco me enseñaron unas costillas de unos cañaris, ¿no? Porque estábamos buscando la tuberculosis en los indígenas antes de que vengan los españoles. Y me enseñaron unas costillas y la persona que es experta me dice, es un cáncer masivo
de esta persona y tenía invadido las costillas. Es un cáncer que se había generalizado. Entonces, el cáncer siempre ha existido. O sea, no es, pero sí es cierto que nosotros probablemente tenemos más cáncer solamente por el hecho de que nuestro sistema inmunitario ya no es el mismo que era antes, ¿no? Gracias a la medicina. Gabriel, ¿por dónde van las balas? ¿Por dónde crees que va la próxima pandemia? ¿En cuánto tiempo? ¿Ya se están preparando? Ya te dije. Es imposible predecir. ¿Y por dónde va a venir? Imposible. Pero que vamos a escuchar otra vez de estos coronavirus, seguro. Estos coronavirus ahora sabemos. Hay unos 3 coronavirus que producen resfrío en los humanos, que la gente pensaba que venían de los yamingos, otros que venían de las vacas, pero ahora la gente se da cuenta que probablemente vinieron de los murciélagos y vinieron del Asia hace mucho tiempo. Igual que el COVID, esos virus producen un resfrío que no es tan grave, ¿no? Entonces, lo que está pasando con el COVID es que poco a poco está haciéndose más leve, pero va a ser un virus con el que la humanidad va a tener que vivir para siempre. Entonces vas a tener trabajo para largo, mi querido Gabriel. Gabriel, quiero agradecerte mucho por haber aceptado estar en este espacio, a todos los del programa, del podcast de Todo Menos Eso. Y Gabriel, te tendremos muy próximamente aquí para hablar de otros temas que tenemos pendientes contigo, que ya no van a ser exactamente los temas del COVID-19. Muchas gracias y nos vemos el próximo viernes en Radio Pichincha y todas estas hermosas plataformas. Gracias a todos, hasta pronto.